Hola, buenas tardes. Vamos a explicar el ejercicio que me demoré en una clase, pero en realidad era más corto. Miren, resulta que teníamos este sistema, o sea, esta ecuación que representaba un sistema, donde le habían aplicado un escalón de monto U. Y esta era la situación. Entonces, la forma canónica de escribir esto, es decir, s menos cero, porque esa es la raíz, s menos 3, porque menos 3 es la raíz de aquí, menos 3 es el que indetermina esta división, menos 2. Entonces, esta es la forma de escribir canónicamente. Entonces, para el número complejo es de la misma manera. Entonces, ese menos y ese menos el conjugador complejo. Ahora, por lo que analizamos, el polo diseño se ubica en el segundo cuadrante y este polo diseño no sirve porque está considerando un tiempo negativo que no existe. Entonces, cuando tenemos la ecuación ahí, es de inmediato decir, qué sé yo, llamémosle la solución f de t igual a cero por e elevado a la primera raíz, 0t, más a 1 por e elevado a la segunda raíz, menos 3t, más a 2 por e elevado a la tercera raíz, menos 2t, más el complejo. 2, esto es por la fórmula, a sub k por e elevado a sigma t por coseno de omega t más phi. En el caso de nosotros, al calcular nosotros con la ecuación, este complejo nos dio a nosotros menos 3 más menos j cuadro, donde obviamente el polo diseño va a ser ese diseño, va a ser igual a menos 3 más j cuadro. Ya. De inmediato calculamos los coeficientes y los voy a calcular a sus ceros. Va a ser la ecuación, o sea, la función en Laplace esta va a ser h de s multiplicado por el coeficiente que acompaña a la raíz s evaluado en s igual 0. Y esto es lo mismo que 150 por 0 más 1. S se cancela con S. Entonces, por 0 más 3, por 0 más 2, 0, 0 por 25. Eso dijimos que era igual a 1. Después, a 1 va a ser lo mismo. Va a ser 150 por S más 1 partido por S más 3, por S más 2, por el complejo, multiplicado por donde se indetermina S más 3, evaluado en S igual menos 3. Voy a calcular. Antes de tomar la calculadora voy a calcular el otro coeficiente que me falta, que sería el A2. Va a ser HE de S, entonces 150 por S más 1 partido por S por S más 2 por S más 3 por S cuadrado más 6S más 25 multiplicado por el A2, que es donde se indetermina S más 2, evaluado en S igual menos 2. Cancelan, cancelan. Voy a hacer los cálculos y voy a poner el resultado nomás. Esto nosotros lo hicimos, así que es para poder recordar. Los valores son menos 6.25 en el coeficiente A1 y en el coeficiente A2 4.41. Esos son relativamente fáciles. Si se dan cuenta, siempre uno multiplica por donde se indetermina y evalúa donde se indetermina. O sea, uno levanta la indeterminación
y evaluar la indeterminación para poder calcular todos los coeficientes. Bueno, para poder calcular este coeficiente, tengan claro que ya tenemos el sigma, o sea, sabemos que de alguna manera esto vale -3 y sabemos que esto vale 4. Eso lo sabemos, lo que pasa es que no lo quise anotar por un asunto didáctico. Entonces lo que nos falta es saber phi y a sub k. Y eso lo voy a borrar y voy a explicar de dónde sale y cómo se calcula. Para calcular el complejo, también tenemos que hacer la misma lógica y escribirlo. Aquí se nota la manera canónica. Entonces, este complejo, disculpen, este es conjugado. Este conjugado es el que no nos sirve y este es el que nos sirve. Entonces nosotros tenemos que multiplicar por el que nos sirve. S menos sigma más J omega. Y evaluar en S igual menos sigma más J omega. Y ese es el polo de diseño. Entonces, al hacer eso, cancelamos S con S. Lo otro lo voy a evaluar de forma nomás para que se vea cómo queda. 150 por S estrella más 1 partido por S estrella por S más 3 es por diseño evaluado más 2. Ya. Aquí voy a hacer una especie, digamos, de demostración que esto siempre va a pasar en el complejo. Fíjense lo que pasa. Se cancela ese, pero yo tengo que evaluar aquí el polo de diseño. O sea, arriba quedó un 1 y abajo quedó el polo de diseño evaluado. Y lo evalúo. Menos sigma más J omega menos sigma menos J omega. Si desarrollo eso me queda más sigma más J omega. Entonces todo esto al final se van a cancelar los sigma y se van a sumar. Esto me va a dar 2 veces J omega, J 2 veces omega, que es lo mismo que decir el módulo de 2 omega con ángulo de 90. Y ese es lo que siempre va a quedar cuando nosotros evaluamos el complejo. Ahora, en el caso particular, en esta parte lo estoy evaluando para que vean cómo es de difícil evaluarlo sin la calculadora. Entonces, por ejemplo, voy a evaluar la parte de arriba nomás. Sería 150, que eso es lo que estaba explicando. Menos 3 más 1 son menos 2 más J4. Entonces, el otro dejémoslo así, que va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el polo se ubica a menos 2 y J4. Por lo tanto, el ángulo que representa ahí es de 63,3. Sin embargo, cuando uno cuenta el complejo, porque obviamente si está ubicado en menos 2 más J4, no puede ser un ángulo positivo, no puede ser 63. Tiene que ser el 180 menos 63 porque ese ubica el polo en menos 2 más J4. 63 lo ubicaría acá, pues no tendría sentido. Por eso se toma el arco tangente de esto, de y partido por x, pero en forma modular, y se tiene que orientar donde está el polo de diseño. O sea, ese menos 3 más J4 va a ser, en módulo, va a ser este al cuadrado 4 más 4 al cuadrado, va a ser raíz de 20. Pero en ángulo va a ser 180 menos 63. En ángulo va a ser como la pura parte de arriba, va a ser menos 2 más J4, va a ser raíz de 20 con ángulo
de 116,6, pongamos. Eso va a ser lo que va a quedar el valor arriba, ¿me explico? Si lo hacemos con la calculadora, obviamente el asunto es diferente. Observa. Escribimos el complejo fucsia división 3 menos coma 4. Enter. Lo guardamos en una variable doble alfa para escribir 2 veces o 3. STO. Y ahí queda el guardador complejo en bar. Entonces, ahora que tiene el complejo ahí, lo llamamos módulo y ángulo, entonces lo cambiamos a polar. Ya tiene el complejo evaluado en 0. Es decir, el complejo evaluado en 0 da 5 con un ángulo de 126,86. Este complejo es 5 con ángulo de 126,8. Arriba me queda 150 por. Voy a evaluar ese complejo que dijimos que era raíz de 20 con 116 grados menos 3 más J4. Entonces, se invoca el complejo, ahí está, y se le suma 1. 1 más 4.17, que debería ser la raíz de 20. 20 bajo raíz. Ahí está. Por eso el ángulo era diferente, porque era en 116, que es lo que calculamos acá. Y ese es el valor que tiene esa parte de arriba del complejo. Entonces esa parte de arriba del complejo es 4.47. 4.47 con ángulo de 116,6 puntos. Ahí ya estoy evaluando, ya tengo listo este complejo, tengo listo ese complejo. Falta evaluarlo en 3 y en 2. Lo mismo, invocamos al complejo, apretamos 3, sumamos directo, podemos apretar Enter y después sumar, pero y ese es el segundo complejo del denominador. 4 con ángulo de 90. El tercer complejo en 2, la misma historia. 2, Enter, llaman al complejo en la variable, lo suman. 4.12 con 104 grados. 4.12 con 104 grados, 0 era. Y el complejo nos da 2 veces la parte imaginaria con ángulo 90. Y el complejo de nosotros era S igual a menos 3 más J4. Y 2 veces la parte imaginaria serían 8 con ángulo de 90. ¿Se entiende? Esa es la evaluación total. Y eso nos va a dar A sub K con ángulo phi, que es lo que nos falta por la ecuación. Entonces, voy a sumar, voy a multiplicar aquí. Lo que hay que multiplicar son los módulos, o sea, 150 por 4.47 partido por 5 por 4, disculpen,
por 4 por 4.12 por 8. ¿Con qué ángulo? Los positivos 116,6 menos la suma de todos los ángulos que están abajo, porque están como están abajo en el denominador, los exponentes pasan restando. 126,8, 90 y 104, y más el complejo 90. Y ese es el módulo y ángulo. ¿Se entiende? Voy a pausar para hacer el cálculo. Entonces eso da al final da 0,99 con ángulo de 2,94, pero eso pasado a radianes queda menos 5,12. Ahora en el libro lo hace con positivos porque en vez de decir menos 2,94 lo pasó al revés y después lo transformó para poder que le quedara positivo. Pero eso es a sub k con ángulo phi. ¿Me entienden? Ahora lo reescribo para poder que vean cómo queda. Entonces la solución final va a ser 1, que es el coeficiente que estaba cuando evaluamos con 0, por e elevado a la menos 3 más 4,41 por e elevado a la menos 2 más 2 veces 0,99, lo voy a aproximar a 2, 2 a sub k, 2 a sub k con e elevado a menos sigma t por coseno de omega t más phi. Y ahora sabemos todo esto, más esto es 2, porque si esto es 9,9 lo aproximo a 1, es 2, digamos, por e elevado a menos 3t coseno de 4t menos 5,12 en radianes. Y aquí anotar lo que estaba antes, f de t, entonces 1 menos 6,25 por e elevado a la menos 3t más 4,41 por e elevado a la menos 2t. Y ese es el resultado que hay que graficar. Esto fue la clase que grabé de 2 horas. En esto se resumía. ¿Entiendes? Y eso era, chiquillos, para poder hacer un video más corto de esa clase, porque es muy grande la clase. Y este es el extracto de lo que había que aprender. Espero que les sirva. Y la gráfica, ahí está hecha la gráfica, les mandé un video con la gráfica. Que estén bien, chao.